¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué, Marc? Te haces esperar, tío? Lo bueno es de Lo esperar. bueno es de esperar, es que eres un chulo encima, joder, y te sale bien la cosa. Bueno, oye, hoy ¿de qué vamos a hablar? Que tenemos un buen invitado, muy buen Hoy invitado. no sabemos de qué vamos a hablar, Realmente Antonio. no lo No lo sabemos. sabemos. O sea, es que no tenemos ni puta idea de lo que vamos a hablar hoy. No, 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 no. Le damos paso. Literalmente, además. Sí, sí, le voy a dar paso. Venga, eh, lo tengo aquí ya esperando. Y solo perfecto. digo que, una vez más, amigos y amigas, es un honor tener a una persona de tanta categoría, de tanto conocimiento y que nos va a ilustrar y que nos va a enseñar, porque Marc y yo no tenemos ni idea de la materia que vamos a tratar hoy. Hola, Miguel Ángel, ¿qué ¿Qué tal? tal, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí estamos meditando. ¿Estás meditando? Oye, Y muchas lo que nos gracias. queda. Sí, lo que nos queda, ¿no? Antes estábamos haciendo la introducción, antes de darte paso, y decíamos que realmente somos absolutos legos en lo que vamos a hablar hoy, y seguro que tú, y esperamos que tú nos ilustres, porque esperamos con muchas ganas. Muchas gracias por acompañarnos, eso lo primero, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros por invitarme, por supuesto. Sí, pues amigos y amigas, vamos a dar ya paso a nuestro querido invitado, y a presentaros quién es Miguel Ángel Sanchís Lozano. Miguel Ángel es catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia. Es además investigador en el Instituto de Física Corpuscular, es científico asociado del CERN, es miembro de la colaboración Atlas del Gran Colisionador de Hadrones, es un apasionado por la historia y la filosofía. En fin, para nosotros es un absoluto lujo tener a una persona como Miguel Ángel con nosotros. Y además, en relación al tema que hemos querido tratar con él, no se nos ocurre mejor persona que empezarnos a ilustrar sobre el mismo, por supuesto. ¿De qué tema os quiero hablar? ¿O de qué tema queremos reflexionar hoy? Como siempre, empezamos con el tema y de aquí empezaremos a divagar y a ver a dónde podemos llegar, amigos. El caso, hace 10 días, en la prensa, se publicó que se detectó una posible partícula de materia oscura, concretamente indicios de acción, con lo que se podría explicar de qué está hecho el 27% del universo. Ese era el titular, de eso iba la noticia. Por gente, por otras fuentes nuestras, nos han dicho que quizás es un titular un poco sensacionalista, ya que quizás es demasiado precipitado concluir algo así. El tiempo lo dirá, pero ante todo, y ya dando paso a nuestro invitado, Miguel Ángel, esta noticia, ¿nos puedes explicar un poquito qué significa y qué trascendencia puede tener? Pues la ciencia siempre se pone en cuestión a sí misma. No es una disciplina como puede ser la religión, donde hay una serie de verdades reveladas y que nadie pone en duda, o dogmas de tipo político o ideológico, donde nadie está permitido discrepar, sino por el contrario, en la ciencia se está basada siempre en la comprobación y particularmente comprobación por grupos independientes, porque no basta con un único resultado hecho por un grupo experimental que dice que ha descubierto una materia oscura, sino que tiene que haber comprobaciones por parte de otros experimentos que de esa manera ratifican o ponen en cuestión el hallazgo. Este es un hallazgo importante, el de la materia oscura, que constituye ese 27 o 25%, depende un poco de cómo se cuente, la llamada materia oscura del universo, y es un resultado esperanzador. Como los propios autores de la investigación proclaman, hay que esperar, porque la explicación podría deberse de ese exceso que siempre este tipo de experimentos de detección directa de materia oscura dan lugar. Siempre ese exceso se podría deber también a otras fuentes, digámoslo así, de contaminación. Por lo tanto, hay que ser cautos, pero al mismo tiempo también hay que estar esperanzados. Y en este caso, pues es un experimento en el Gran Sasso, en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, en el cual se ha descubierto, un texto de señal que se interpreta como debida a la materia oscura, que constituye aproximadamente un 25% del universo. Si esto fuera realmente
comprobara de que es así, sería un gran logro para la física y también para la cosmología, puesto que la materia oscura juega un papel muy importante en la evolución del universo y su detección directa es, bueno, pues digamos, la prueba del algodón de que estas interpretaciones son adecuadas. Y de ser cierto, de confirmar si ser cierto, ¿tendría alguna trascendencia para cómo nosotros concebimos la realidad que conocemos? Pues sería una comprobación de que el modelo estándar cosmológico, que se llama así, es correcto. Estamos viendo nosotros, tú, Antonio, Marc, yo, todos los que vemos, en fin, las mesas, las del ordenador, solamente está constituido por átomos. Ese resto se distribuye como un 25% de materia oscura y aproximadamente un 70% de energía oscura. Lo que es, quizá no tengamos tiempo, pero digamos dentro de ese paradigma científico actual que está dentro del llamado modelo estándar cosmológico, pues es la interpretación usual y todo funciona bastante bien. Falta esa pieza de evidencia, que es la detección directa de la materia oscura. Hasta ahora se ha visto a través de la influencia gravitacional que tiene sobre el movimiento, por ejemplo, de las estrellas de nuestra Vía Láctea. Porque si no existiera materia oscura, ese tipo de materia que sí que tiene interacción gravitacional o gravitatoria, pero no tiene carga eléctrica y por lo tanto no interactúa con la luz y no se ve, de ahí la palabra de oscura, pues es necesaria para interpretar el movimiento de los brazos en espiral de nuestra galaxia, porque va a una velocidad mucho mayor de la que uno esperaría a medida que te alejas del centro de la galaxia. Muy bien. Entonces, falta esa evidencia directa. Hay otras evidencias indirectas, pero esa es la que falta. Marc, si tú tenías algunas buenas preguntas. Bueno, tengo muchas preguntas porque esto me interesa mucho y como decíamos, no sé absolutamente nada, ¿no? Pero una cosa que siempre me ha fascinado y supongo que, bueno, no sé si tiene alguna respuesta, pero ¿cómo se pasa del mundo cuántico a lo que conocemos nosotros? Es decir, ¿cómo se pasa de algo, pues no sé, leí que lo más pequeñito que se ha encontrado hasta ahora, y me imagino que solo a nivel teórico son los quarks, ¿cómo se pasa de un quark a un Antonio, a un Miguel Ángel, a un Marc? ¿Cómo se va evolucionando? O algo con conciencia. No sé, no sé si hay alguna respuesta para esto o... Bueno, no hay una respuesta todavía clara por parte de la ciencia. Tú estás poniendo el dedo en la llaga. Dijéramos que para responder de una manera más general, yo diría que la naturaleza nos ha brindado una serie de regalos que nos permiten entender el mundo, ¿no? Decía Einstein que lo más incomprensible del universo es que se pueda entender, porque podía ser muchísimo más complicado y no lo entendería aquí nadie, ¿no? En cambio lo podemos entender bastante bien, eso es lo que pensamos. Entonces, pero es verdad, y ese regalo que estaba diciendo, esos regalos que nos da la naturaleza, aparte de las propias leyes, que ya es algo llamativo que existan leyes, por ejemplo, la conservación de la energía, pues bien, o de la carga eléctrica, pues también nos ha dado lo que se llaman constantes universales, escalas. Entonces, esas escalas nos permiten organizar la descripción del mundo según sea el tamaño de lo que quieres observar. Entonces, si tú quieres observar objetos, vamos a decir, grandes, como por ejemplo Marc, que te estoy viendo, pues entonces la escala que es necesaria es una escala que no es pequeña necesariamente, ¿sabes? Y por lo tanto cabe describirte, o cabe describir, vamos a decir, la Luna para no personalizar el movimiento de la Luna de una manera, pues como bastante que nos vale la ley de gravitación incluso de Newton, la formulación de la ley de la gravitación universal de la manzana. Pues bien, eso porque tenemos una escala grande, cuerpos que se mueven a velocidades pequeñas, relativas ¿a qué? A la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es el regalo que nos ha dado la naturaleza. Tenemos ahí una escala para poder comparar, más grande o más pequeño que la velocidad de la luz. Luego, y volviendo a tu pregunta, Marc, concretamente de lo grande y lo pequeño, no lo rápido y lo lento, que es la velocidad de la luz, tenemos esa escala que se llama la constante de Planck.
que fue introducida por Max Planck en las finales del siglo XIX, lo que él decía en un gesto de desesperación, porque no sabía qué hacer, tuvo que introducir su constante, H. Entonces, su constante H de Planck nos da también una escala para discernir lo pequeño de lo grande, donde se aplica la física clásica, como por ejemplo describir el movimiento de los planetas, de lo pequeño. Y lo pequeño está por debajo de la constante de Planck. La constante de Planck es una constante, como su nombre indica, que tiene dimensiones de energía por tiempo. Se llama acción. Bueno, es un pequeño detalle técnico. Y ya luego también me planteo, ¿no? O sea, una vez tenemos esto, ¿cómo pasas a ser consciente? ¿Por qué algo que tiene muchos átomos, cuando se juntan de cierta forma, pueden llegar a algo consciente? Creo que el otro día lo comentamos y me gustaría que nos contases un poquito de esto, que era como no recuerdo el nombre que era, pero como este universo inteligente, ¿no? Que si la carga de los neutrones o X fuese un poquito diferente a lo que es hoy en día, igualmente tal vez no existiríamos. ¿Esto cómo es? Bueno, primero vamos a la primera parte, que es el punto también esencial, y es, tú has comentado, cómo podemos pasar de los átomos a la conciencia. Es un gran salto, ¿no? Sin duda, un salto más que cuántico. Y esa pregunta es extraordinariamente importante, ¿sabes? Entonces, el reduccionismo consiste, ya lo dice la palabra, reducir, reducir la explicación de cómo funcionan las cosas macroscópicas. Todavía dejamos la conciencia un momentito. Vamos a ¿no? Entonces, el funcionamiento del corazón, que está formado por átomos, que a su vez están formados por electrones y por protones y neutrones, que a su vez están formados por quarks. ¿Cómo puedo pasar de esa escala que te estaba comentando, que existe, de las cosas muy, muy pequeñas a las cosas no tan pequeñas como puede ser el corazón? Si el corazón lo comparas con el tamaño de la galaxia, es pequeño. Por eso siempre los tamaños son siempre relativos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la constante de Planck nos dice lo que es realmente muy pequeño de lo que no es tanto. Bueno, pues como estaba comentando, pasar al corazón o incluso del corazón a los átomos se basa en la suposición de que el reduccionismo es correcto. Pues todo esto se explica en base a un flujo de electrones, ¿no? A través pues, de las conducciones nerviosas. Esto se ha puesto un poco en cuestión. Naturalmente, la ciencia siempre se pone a sí misma en cuestión. Es decir, desde el punto de vista filosófico, ¿es aceptable que la ciencia sea reduccionista? ¿Que podamos explicarlo todo en base a lo pequeño? Es como explicar el funcionamiento, hemos dicho, del corazón, pero podría ser perfectamente un ordenador en base a los chips y todos los circuitos eléctricos o mecánicos que tiene. ¿Es posible? Bueno, pues eso tampoco está tan claro, porque existe un fenómeno que se llama emergencia. No la emergencia de que tengo que ir al hospital, sino el significado de emergencia como fenómenos emergentes, es decir, propiedades de sistemas físicos, como por ejemplo un cristal, que surge como un concepto emergente de un comportamiento colectivo de los átomos. Es decir, esa propiedad que puede tener un cristal no surge de un átomo, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino de un colectivo suficientemente amplio. Y a partir de ahí surgen esas propiedades. En el caso de esas propiedades colectivas que surgen de un comportamiento de un conjunto grande de átomos o de individuos, esto se podía extrapolar incluso a la sociedad y a la política, pues esos comportamientos colectivos no se explican con un único átomo, ni con dos ni con tres. Esa emergencia de propiedades que puede tener el grafeno, como puede ser esa resistencia que tiene, esa, en fin, frente a propiedades mecánicas o superconductividad, como Pablo Jarillo, que es un investigador español que está trabajando en Estados Unidos de una manera extraordinariamente brillante, esas propiedades no se deben a un único átomo o dos o tres, sino a la colectividad. Y es una visión que ya no es totalmente reduccionista,
porque tú con un átomo no puedes explicar esas propiedades. La pregunta es, estas propiedades del grafeno, si lo llevamos al extremo, por ejemplo, del funcionamiento del cerebro, de la conciencia, que es la pregunta inicial de Mark, ¿se podría interpretar como el funcionamiento de los átomos o hay algo más? Pues yo desde luego no tengo la respuesta. Es una pregunta que trasciende a la propia ciencia. Los fenómenos tales como la consciencia se pueden explicar en base al funcionamiento de las neuronas o hay algo más? En el caso del grafeno surgen esas propiedades extraordinarias por la unión de muchos átomos. Esa es la pregunta. Sin respuesta aún. No, está claro. Súper interesante. O la libertad, el libre albedrío. Esos son... Ahí nos queríamos meter Sí, ahí ahora nos mismo. queríamos meter, de hecho. Sí. Sí. Pregúntale tú, Marc, mismo. Sí, bueno, mira, Miguel Ángel, la verdad es que sabemos, bueno, en la historia de la filosofía, y al menos la filosofía política y la filosofía del derecho, el concepto de la libertad ha sido muy interesante, también en la filosofía ética y la filosofía moral, ¿no? Si eres libre, pues la carga moral puede ser una, o si no eres tan libre, pues puede ser otra. ¿Y qué se entiende libertad? La libertad es las órdenes que te das a ti mismo, ¿no? Un poquito en la filosofía de Kant, o que es más estricto, o la filosofía, o la libertad es simplemente la elección que tienes y que realmente pues puedes tenerla. Entonces, desde un punto de vista físico-teórico, la libertad, o sea, pues igual que te decían, ¿no? El gato de Schrödinger está vivo y muerto hasta que lo ves y aquí corrígeme, ¿no? Pero creo que un poco la filosofía es pues un poco como las partículas, ¿no? Un átomo puede estar en cualquier lado hasta que lo determinas y solo está en ese lado. Las personas o el tiempo puede ser algo parecido. Hay determinismo en el tiempo, hay muchos universos y por tanto muchas posibilidades. ¿O qué concepto da sobre la libertad la teoría cuántica? Si te parece, vamos por partes porque por un lado está la libertad y por otro lado el concepto de multiverso, ¿no? Entonces, vamos, si quieres, en primer lugar, a abordar el problema de la libertad, si existe o no existe, ¿no? Que para abordar el problema de la libertad tendríamos que remontarnos a la época de los atomistas griegos, Tipo y Demócrito, que introdujeron el concepto de átomo como una abstracción intelectual, no había ningún tipo de experimento, pero ellos pensaron que los átomos debían existir y moverse por el vacío. Y de ahí viene ese aforismo de que por convención dulce, por convención amargo, por convención caliente, en realidad solo átomos y vacío. Y eso conlleva un determinismo que para la mentalidad, incluso en la liberal Grecia, entre comillas liberal, porque había de todo, pues les resultaba arduo de aceptar que los dioses no tenían nada que decir, porque estaba todo ya predeterminado. Y cuando eso Epicuro, el filósofo del jardín, pues que era un filósofo atomista, pues no le acabó de... Pensaba que eso de que no existiera la libertad, como que no lo aceptábamos. Y se inventó un grado de libertad extra, el clinamen, que lo añadió a los átomos, lo digo de memoria, creo que es correcto. Le añadió a los átomos como un grado de libertad para explicar la libertad, precisamente. Y eso, pues bueno, se ha propagado a lo largo de la historia de la humanidad hasta llegar ahora al determinismo dentro de las leyes de la física que afirman que si tú conoces todas las variables de un sistema, vas a poder predecir cómo se va a comportar en el futuro. Eso se llama el determinismo clásico, ¿no? De la física clásica. Y si el cerebro tú consideras que es un sistema, también como puede ser un reloj, pues puedes predecir a decidir y por lo tanto la libertad sería una sensación más que una realidad. Roger Penrose, que es un astrofísico, un matemático muy conocido, aborda en La nueva mente del emperador esa cuestión, ¿no? ¿El libre albedrío existe o es una ilusión? Él concluye que sí que existen gemelos y que tuvieran la misma vida, etcétera, etcétera. Ante una misma situación, pues quizá uno reaccionaba de una manera y otro de otra,
precisamente porque existe esa ambigüedad que proporcionan las leyes de la física cuántica. Así que el concepto de libertad todavía tenemos la esperanza de que no estemos todos condicionados de manera irremediable a una serie de acciones. ¿Hay tiempo para una última, Antonio? Sí, sí. Yo quería preguntarte, porque, mira, Miguel Ángel, la verdad es que antes has hablado de dogma y sí que hace un tiempo que me planteo si la ciencia, y sobre todo, más que la ciencia, si la razón se plantea como un nuevo dogma. Es decir, antes yo creo que el bien y el mal era un acto de fe, una fe religiosa. Ahora lo que son los derechos humanos, por ejemplo, son más actos de fe en una razón. Entonces, no sé si puede ser o te parece que la razón y la ciencia como elemento que deriva de la razón se pueden convertir también en elementos de dogma. Al final también la ciencia, pues no sé si decir se ha equivocado, pero sí que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Por eso pasamos de la física clásica a la física cuántica, por eso pues, se ha ido viendo que la Tierra no es plana o que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés. Entonces, no sé, ¿podemos caer en el error de que la ciencia se convierte en un dogma? ¿O la razón se convierte en un dogma? Bueno, sí, yo me acuerdo que también cuando estaba en el instituto me hablaban eso de la diosa razón, ¿no? Que la idolatraban en los enciclopedistas, ¿no? Sí, hay gente que puede convertir la ciencia en una especie de religión. De la misma manera que uno puede elegir, bueno, vivir la política de manera también de la manera extrema que uno quiera, pero la política es una manera de regir la sociedad. Sin política, sin sociedad no hay política, sin política no hay sociedad, que viene de polis, como sabes, de ciudad griego, ¿no? Te lo digo porque la razón parece como si fuera un enemigo, ¿no? Y realmente es un aliado. Es un aliado, es como decir, ¿se puede vivir sin sangre? Pues no. Entonces, la razón forma parte, el razonamiento, el funcionamiento normal del cerebro, forma parte de nuestra esencia. Yo ya te digo que puede haber gente que yo conozco, que son frikis totales y que a lo mejor son incapaces de ir a disfrutar de una cerveza con amigos porque están pensando, yo qué sé, en la quinta dimensión. Pero esos son, ya te digo, comportamientos individuales excepcionales. No creo que la ciencia sea dogmática. Por definición, es antidogmática, como he dicho antes. Hablando de la materia oscura, no es suficiente con que haya un único experimento que ponga de manifiesto esta materia oscura, sino que rápidamente hay otros que se van a echar encima. De hecho, hace ya años que un experimento que se llama DAMA, de Dark Matter, dice que están viendo una señal periódica con el tiempo que atribuyen también a la materia oscura, según la Tierra se va moviendo a lo largo del halo de la galaxia, supuesto halo de materia oscura. Y tienen una evidencia científica de 9 sigmas, que eso es muchísimo. Sin embargo, los otros experimentos no lo ven. ¿Qué ocurre? Que la comunidad científica no lo acepta. A lo mejor es otra explicación, que no sea la materia oscura, y no lo acepta, para la desesperación de los de Dama, naturalmente, que tendrían el premio Nobel. Por lo tanto, no, yo opino que la ciencia en absoluto es dogmática, aunque también es verdad que hay tendencias y distintos tipos de, bueno, filosóficos, ¿no? De abordar la ciencia. Esto es bueno, vamos a poner un caso de derecho, ¿no? O sea, imaginemos un asesinato. Entonces, un asesinato, hay una serie de evidencias circunstanciales que acusan a una cierta persona de haber cometido un crimen, pero con evidencias circunstanciales no basta. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar la prueba del delito, realmente algo que vincule al acusado con el asesinato. Y la ciencia es un poco así también. La ciencia, como decía Galileo, simplemente es el sentido común, ni más ni menos, es el sentido común. Antes de despedirnos, sí que hay una última pregunta. Esta sí va a ser la última, porque ahora sí que el tiempo, el camarero ya nos ha traído la cuenta. Es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, Miguel Ángel, creo que ya sabes cuál es.
que para ti, ¿cuál es o cuál debería ser el principal valor que rigiera la sociedad en la que vivimos? ¿Hay para ti algún valor fundamental? Bueno, hay muchos, claro, pero bueno, de la libertad por supuesto uno, pero dijéramos que me gustaría destacar uno, que es un subconjunto de otro conjunto, ¿no? Es la capacidad crítica, ¿sabes? No de Perdona, crítica, la capacidad Mm. de autocrítica a uno mismo y a las personas que tienen una determinada ideología afín. Porque con lo de la epidemia esta, la pandemia, estamos viendo posturas como muy extremas, ¿no? Que todo el mundo cree tener la razón y solo se mira y se seleccionan aquellas fuentes que corroboran lo que tú ya piensas. Y yo creo que eso es un gran peligro, porque en el 100% de la verdad, nadie. Y en consecuencia, para que la sociedad funcione adecuadamente, uno tiene que tener esa capacidad de libre pensamiento, digamos a decir libre pensamiento, que a mí me gusta mucho. No porque te impongan una idea, tienes que aceptarla, sino tienes que ser libre. Mira, ahora estoy leyendo la biografía de Andrei Sájarov, el disidente soviético, premio Nobel de la Paz y padre de la bomba de hidrógeno soviética. Y es una autobiografía extremadamente interesante. Un hombre que, bueno, al principio, digamos, se dejó llevar también por el patriotismo, digámoslo así, y colaboró, ¿no? Lideró el proyecto de hacer la bomba termonuclear soviética, ¿no? Al mismo tiempo que Oppenheimer estaba en Estados Unidos con también la correspondiente bomba termonuclear. Pero lo que me gusta de este hombre, de Andrei Sájarov, es que llega un momento a lo largo de su evolución que él se plantea cosas. Por ejemplo, ¿Stalin siempre tenía razón? Oye, pues igual no. Igual se equivocaba. Como digo, Stalin podía decir Trump, ¿sabes? Quiero decir que librepensadores, que yo voto, y eso yo lo he aprendido en ciencia, porque si Newton no hubiera sido un librepensador, no tendríamos la teoría de la gravitación universal. Si Einstein no tendríamos la teoría de la relatividad. Y tantos otros. Y no solamente en el campo de la física, sino si Fleming no se hubiera interrogado, oye, ¿por qué esta muestra de bacterias se ha estropeado? Ese ir más allá, no de aceptar las verdades oficiales. Por lo tanto, yo apuesto por el libre pensamiento y no aceptar las cosas porque lo diga nadie. Antidogmatismo, que es lo que la ciencia en realidad el mensaje de la ciencia es ese. Aunque haya escuelas y mafias que también las hay, pero lo sabemos. Pues amigos y amigas, con estas palabras de Miguel Ángel lo dejamos porque además me parece, no, Marc, es un fin redondo. Además va muy alineado va 100% alineado con nuestro propósito de Café con Valores. Aquí Miguel Ángel ha sido un privilegio escucharlo, aprender de él y espero que vosotros lo hayáis pasado tan bien como nosotros lo hemos pasado. Espero no haberme enrollado demasiado con tecnicismos, pero en fin. No, realmente, desde mi punto de vista, muy entendible para cualquier persona ajena al mundo de la física teórica, lo cual ya es de admirar, te felicito. Y en segundo lugar, como siempre decimos, queridos amigos, este programa va en la línea de lo que Miguel Ángel ha expresado como valor suyo principal, del espíritu crítico y del libre pensamiento. Hemos tenido una charla de reflexión, Miguel Ángel ha reflexionado, nos ha ilustrado con cierto conocimiento, pero a partir de ahí es vuestro turno cuestionaros lo que hemos aquí debatido, que investiguéis, que vayáis más allá y que siempre os lo cuestionéis todo. Un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias. Que os vaya muy bien. Y nos vemos a la próxima. Vale, contad conmigo cuando queréis. Hasta la vista. Chao.